entre Radha y Krishna, esos pasatiempos en los cuales ellos disfrutaban de su relación, que no es ni más ni menos que algo en lo cual nosotros estamos trabajando también, en relacionarnos, primero saber cómo nos relacionamos entre nosotros y luego después entender cómo nos podemos relacionar con nosotros mismos y finalmente comprender cómo nos podemos relacionar con la Suprema Personalidad de Dios. Tenemos que abarcar, digamos, esos tres aspectos: cómo entendernos a nosotros mismos y cómo relacionarnos bien con nosotros mismos, cómo relacionarnos bien con el resto de las entidades vivientes y, por último, cómo relacionarnos bien con Dios. Si bien es cierto que cuando tenemos una correcta relación con Dios, automáticamente nos relacionamos bien con nosotros mismos y también con el resto de entidades vivientes, pero la relación con Dios es algo bastante complicado y que lleva algo más de un ratito, ¿de acuerdo? Entonces hoy yo me voy a centrar fundamentalmente en conocernos un poquitín más a nosotros mismos, para que a través de ese conocimiento personal podamos entender la proyección que tenemos hacia afuera y hacia un bien superior que nos trasciende a nosotros mismos. En eso es lo que voy a tratar de centrarme durante el ratito que vamos a estar hablando, ¿de acuerdo? Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Vamos a leer el Bhagavad Gita tal como es, el verso 35 del capítulo 3. Este capítulo 3 se llama Karma Yoga y el verso 35 dice lo siguiente: Shreyan Svadharmo Vigunaha Paradharmat Fanustita Svadharme Nidanam Srestyaha Paradharmo Vayabham. Traducción por su divina gracia C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Es muchísimo mejor desempeñar los deberes de uno, aunque tengan sus imperfecciones, que desempeñar los deberes de otro a la perfección. Es preferible encontrar la destrucción mientras uno ejecuta su propio deber que el dedicarse a los deberes ajenos, ya que es peligroso seguir el sendero de otro. Repito la traducción. Es muchísimo mejor desempeñar los deberes de uno, aunque tengan sus imperfecciones, que desempeñar los deberes de otro a la perfección. Es preferible encontrar la destrucción mientras uno ejecuta su propio deber que el dedicarse a los deberes ajenos, ya que es peligroso seguir el sendero de otro. Significado. Por lo tanto, uno debe desempeñar sus deberes prescritos con plena conciencia de Krishna, antes que aquellos que se prescriben para otros. Los deberes prescritos en términos materiales son aquellos que se estipulan según la condición psicofísica de uno bajo el hechizo de las modalidades de la naturaleza material. Los deberes espirituales son los que el maestro espiritual ordena para el servicio trascendental de Krishna. Mas, ya sea en términos materiales o en términos espirituales, uno debe aferrarse a sus deberes prescritos, incluso hasta la hora de la muerte, antes de imitar los deberes prescritos de otro. Puede que los deberes en el plano espiritual sean diferentes a los deberes en el plano material, pero el principio de seguir la indicación autorizada siempre es bueno para el ejecutor. Cuando uno se halla bajo el hechizo de las modalidades de la naturaleza material, debe seguir las reglas prescritas para su situación específica y no debe imitar a los demás. Por ejemplo, un brahmana, el cual se halla bajo la influencia de la modalidad de la bondad, no es violento, mientras que al kshatriya, el cual se halla bajo la influencia de la modalidad de la pasión, se le permite ser violento. Así pues, para un kshatriya es mejor morir siguiendo las reglas de la violencia que imitar a un brahmana,
que sigue los principios de la no violencia. Todo el mundo tiene que limpiar su corazón mediante el progreso gradual y no de un modo abrupto. Sin embargo, cuando uno trasciende las modalidades de la naturaleza material y se sitúa plenamente en el estado de conciencia de Krishna, puede realizar cualquier cosa bajo la dirección del maestro espiritual genuino. En esa etapa perfecta de conciencia de Krishna, un kshatriya puede actuar como un brahmana o el brahmana como kshatriya. En la etapa trascendental no se aplican las distinciones del mundo material. Por ejemplo, Visvamitra era kshatriya en un principio, pero posteriormente actuó como brahmana, mientras Parasurama era brahmana, pero posteriormente actuó como kshatriya. Como ellos se hallaban en una posición trascendental, podían hacerlo. No obstante, mientras uno se encuentre en el plano material, debe ejecutar sus deberes conforme a las modalidades de la naturaleza material. Al mismo tiempo, debe tener una comprensión plena del estado de conciencia de Krishna. Om Akyanati Miranda Jakyan Akyana Chalaka Yachakshur Miritam Jinatashmai Sri Gurave Namaha. Yo nací en la más oscura de las ignorancias y mi maestro espiritual me abrió los ojos con la antorcha del conocimiento y a él le rindo mis más respetuosas reverencias. Todos conocemos más o menos la historia de Arjuna. ¿Sí? ¿A qué viene este verso? El capítulo tercero habla sobre la acción. Básicamente, Krishna a lo largo de este capítulo lo que hace es instruir a Arjuna acerca de cómo se tiene que actuar de acuerdo a las modalidades de la naturaleza material, es decir, de acuerdo al yoga de la acción, ¿de acuerdo? Por eso el capítulo se denomina Karma Yoga. Debemos entender de dónde viene Arjuna. Arjuna es un guerrero, es un kshatriya, y se encuentra en la tesitura de tener que enfrentarse en el campo de batalla de Kurukshetra con familiares, amigos, maestros, simplemente porque existe una división en dos bandos. Y legítimamente los Pándavas, es decir, Arjuna junto con sus otros 4 hermanos, tienen el deber de recuperar, digamos, el reino que le ha sido arrebatado por Duryodhana, ¿vale? Entonces, el deber de un kshatriya, para que entendamos el contexto, el deber de un kshatriya es gobernar y administrar los asuntos materiales de manera que la población reciba de forma equitativa todo lo que necesite. ¿Para qué? Para que pueda vivir en armonía y en equilibrio y al mismo tiempo puedan dedicarse a sus deberes prescritos y al deber espiritual. ¿De acuerdo? Ese es el deber de un kshatriya, de un gobernante. Es decir, que nuestros políticos actuales realmente, en vez de tirarse los trastos a la cabeza y engañarnos como nos engañan, lo que deberían es intentar gobernar para que todos nosotros podamos dedicarnos a la trascendencia. ¿Cómo? Cubriendo, a través de nuestros impuestos, nuestras necesidades básicas. ¿De acuerdo? ¿Esto es lo que sucede en la sociedad de hoy? No. Básicamente los que se meten en política, no voy a meter a todo el mundo en el mismo saco, se meten porque no tienen otra cosa que hacer o porque es la forma más rápida de alcanzar el ¿qué? Reconocimiento, poder y bienestar propio. ¿De acuerdo? ¿Cómo? Arrebatándoselo al resto. ¿De acuerdo? Es por eso que Arjuna se plantea esta batalla en el campo de Kurukshetra. ¿De acuerdo? Porque Arjuna representa todos esos principios éticos, morales, religiosos, de lo que es un buen gobernante. Pero ¿qué es lo que sucede cuando se planta ante los ejércitos, ante los dos bandos con Krishna como auriga? Se hace la siguiente pregunta: ¿qué es lo que hago yo aquí cuando realmente a quien me voy a enfrentar son parientes, amigos, maestros que simplemente están en el bando contrario porque se han tenido que posicionar por las circunstancias que sean en el otro bando? Y yo estoy aquí ¿para qué? Para restaurar el orden y la justicia.
¿A través de qué? De la guerra. Es decir, aplicando la violencia. Por eso, Prabhupada, en el significado de este verso, indica que un kshatriya puro, que está en la modalidad de la pasión, ¿de acuerdo? Está en la modalidad de la acción, tiene autorizado el empleo de la violencia cuando estrictamente sea necesario para restaurar el orden, ¿de acuerdo? En mi caso, los que me conocéis lo saben, los que no me conocéis lo vais a conocer ahora. ¿Yo a qué me dedico? Yo soy policía, ¿de acuerdo? Yo soy policía. Entonces, como policía, tengo una connotación kshatriya. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando hay que restaurar el orden? Pues es lo que a veces vemos en televisión, que hay cargas policiales. Eso se puede ver bien o se puede ver mal, pero en muchas ocasiones es la única solución que te dejan, ¿de acuerdo?, para poder restaurar el orden y para que pueda existir un justo equilibrio entre los derechos y los deberes de todos los ciudadanos, porque si no sería todo un caos. ¿De acuerdo? Así explicado yo creo que se entiende mejor. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, Arjuna, en un momento dado, le vence un sentimiento de compasión, entre comillas, un falso sentimiento de compasión. Y entonces, definitivamente decide no pelear. Y le dice a Krishna, Krishna, no voy a pelear porque prefiero ser un renunciante e irme al bosque, a una vida tranquila, sosegada, que el hecho de enfrentarme a mis familiares y a mis amigos con todo lo que ello reporta, ¿de acuerdo? Entonces Krishna le dice que eso no puede ser así, que cada uno tiene unos deberes prescritos de acuerdo a su naturaleza material, ¿de acuerdo? Todos estamos condicionados por una naturaleza material, es lo que nos mueve a actuar de una manera determinada. Por eso hay diferentes perfiles de personas con diferentes psicologías y diferentes composiciones psicofísicas. Una mente obedece a una combinación de la naturaleza material y un cuerpo también obedece a esa combinación de la naturaleza material. Del cuerpo, por ejemplo, habla la Ayurveda, ¿de acuerdo? Entonces podemos perfectamente estudiar cuál es la naturaleza de una persona por su composición física, si es más grueso, más delgado, ¿de acuerdo? Por su forma de ser, si es más tranquilo, más agitado, más impaciente, le gusta actuar o le gusta más reflexionar. Podemos entender cuál es la composición psicofísica de las personas y cómo los gunas o las modalidades de la naturaleza material, que es la ignorancia, la pasión y la bondad, influyen en esa persona para pensar y trasladar el pensamiento a la acción y a través de la acción obtener una serie de resultados. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que he puesto un poquitín en antecedentes muy brevemente por qué estamos en este punto, yo la charla de hoy la he querido titular Una vida con propósito o el propósito de tu vida. Porque es importante, antes he hablado al principio, es importante que nos sentemos en una silla. Las sillas normalmente tienen 4 patas, pero de la silla que yo voy a hablar ahora, esta silla tiene 3 patas. La pata de quién soy yo, la pata de quiénes son los demás y la pata de quién es la suprema personalidad de Dios y cómo me puedo relacionar yo conmigo mismo de una forma sana, cómo me puedo relacionar con el resto de entidades vivientes de una forma sana y cómo me puedo relacionar con la suprema personalidad de Dios de una forma sana. Muchas veces se nos va un poco la cabeza y queremos directamente relacionarnos con Dios cuando ni siquiera nos conocemos a nosotros mismos. Entonces me vais a permitir que no me vaya por un camino demasiado ascético, ¿de acuerdo? Quien me conoce sabe que soy una persona bastante pragmática, entonces me vais a permitir que me vaya por la senda más del desarrollo personal, del autoconocimiento, porque a través de esa vía también vamos a lograr conocer lo que nos trasciende. Pero si no existe un autoconocimiento, no vamos a poder utilizar las herramientas que tenemos desde el principio y que nos han sido dadas para poder acudir a la trascendencia, que es el objetivo último de la vida, la trascendencia. ¿De acuerdo? Digamos, el objetivo no es conocernos a nosotros mismos, sino que es la trascendencia. Pero a través del autoconocimiento y del conocimiento de los demás llegaremos a la trascendencia. Porque suele ocurrir que a veces nos vamos a la trascendencia, pero sucede que hay un escalón entre medias
que nos implica dar un paso donde muchas veces todos nos pegamos el tortazo. ¿Por qué? Porque no hemos entendido el ABC de las cosas, ¿de acuerdo? Entonces, yo un poquitín la charla, conferencia, o lo que quiero compartir con vosotros es el trabajo que hay que ir haciendo de manera que, en definitiva, encontremos como primer punto o punto de partida cuál es el propósito de nuestra vida, de cada uno, de nuestra vida en particular, ¿de acuerdo? Bien. Tenemos que partir de 3 verbos, o 3 son los verbos que van a formar parte del eje a través del cual vamos a desarrollar, digamos, esta conversación, ¿no? El primer verbo es el verbo ser, el segundo el hacer y el tercero es el tener. ¿Se ve bien, no? Bien. Y a mí me gusta una frase que realmente hace entender de dónde nace todo, es la que tenéis en la parte de arriba, que dice: aquello que es tangible nace primero en el mundo de lo intangible. Y esto representa los 3 verbos, ser, hacer y tener. Es decir, lo intangible, que es el mundo de las ideas, de la cual habla Platón, por ejemplo, ¿no? Primero, todo nace en las ideas. Daros cuenta de una cosa, que realmente todo ya existe. Otra cosa es que esté materializado o no esté materializado, pero todo ya existe. Cuando hablamos, por ejemplo, de Einstein y la teoría de la relatividad de Einstein no inventó la teoría de la relatividad, sino que la teoría de la relatividad ya existía antes que Einstein. Y lo único que hizo Einstein es descubrir parámetros para explicar la relatividad del tiempo. ¿De acuerdo? Pero el tiempo ya existe, porque según dicen los Vedas, conforme dicen los Shastras, el tiempo, Kala, es Krishna, y Krishna es eterno. La manifestación más palpable de Krishna en este mundo material, lo que podemos contabilizar de él, es el tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, debemos entender, por lo tanto, que todo ya existe. Otra cosa es el tiempo que transcurre entre eso y cuando se materializa ante nosotros. Por eso primero, el primer paso para materializar algo que existe, lo intangible, es el pensamiento. El pensamiento. Primero viene la imaginación, luego viene el pensamiento, la reflexión, y a partir de ahí, el siguiente paso, ¿cuál es? La verbalización. Vamos pasando de lo más sutil a lo más denso. Viene la verbalización. Cuando yo pienso y hablo, estoy transformando lo más sutil en algo un poquitín más burdo, ¿vale? Menos sutil, ya se puede escuchar. Y el siguiente paso a la verbalización, ¿cuál es? La acción. Y tras la acción siempre viene un resultado, siempre viene un resultado. Esa es la ley del karma. La ley del karma no tiene un contexto peyorativo. Muchas veces cuando hablamos de la ley del karma entendemos que el karma es una reacción negativa a algo que hemos hecho. No, la ley del karma lo único que explica es que a toda acción le sigue un resultado. Y todos tenemos experiencia de eso, todos tenéis experiencia de los resultados que habéis obtenido a través de vuestras acciones e incluso a través de vuestros pensamientos. Solamente es una cuestión de tiempo que vosotros penséis, hagáis y obtengáis el resultado. Es una cuestión de tiempo. Muchas veces nosotros hacemos para obtener un resultado inmediato, pero es posible que las reglas del juego, precisamente, valga la redundancia, no jueguen a favor, sino que tengamos que esperar a que ese proceso madure hasta que podamos ver el resultado o seamos capaces de asimilar ese resultado. ¿De acuerdo? Por eso es algo que sobrepasa nuestro conocimiento y sobrepasa lo que nosotros podamos abarcar con la limitación espaciotemporal a la cual estamos supeditados. ¿De acuerdo? Pero que va a pasar, sea en esta vida o sea en consecuentes vidas. ¿De acuerdo? Pero va a ocurrir. Por eso debemos tener claro que lo tangible comienza en el mundo de lo intangible. ¿Qué es entonces lo primero que tenemos que proteger? Nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos es el primer tesoro que tenemos que guardar, que tenemos que atesorar y que tenemos que proteger.
Porque en función de la calidad de nuestros pensamientos, vamos a verbalizar y conforme verbalizamos vamos a actuar y así serán los resultados que obtengamos. Cuando alguien critica, la crítica ya ha surgido en nuestra mente. Es decir, nuestra mente ya ha matado, porque la crítica es matar a una persona, es matar su imagen, ¿de acuerdo? Cuando la crítica es destructiva, nuestra mente ya ha matado, ya ha aniquilado a esa persona en nuestra mente. Ya lo hemos juzgado, ya lo hemos sentenciado y ahora solamente ¿qué es lo que nos queda? Verbalizarlo con otra persona. ¿Entendemos? Si nosotros no cuidamos la crítica en nuestra mente, se verbalizará y finalmente actuaremos en consecuencia con eso. Yo, cuando era joven, estoy hablando de con 12, 13 años, yo estuve en un seminario y yo me acuerdo que los curas nos decían, cuando tú criticas a alguien es como si cogieras plumas, las metieras en un saco y un día de viento las esparcieras. Una vez que tú has esparcido esas plumas, en un día de viento, ¿quién es capaz de recogerlas? El daño ya está hecho. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que cuidar nuestro pensamiento, nuestra mente, precisamente para luego cuidar de nuestras acciones y también cuidar de los resultados que vamos a obtener con esas acciones. ¿De acuerdo? ¿Esto os suena? ¿Os encaja? ¿Esta idea os encaja? Perfecto. Por lo tanto, primero soy en el mundo de lo intangible, es decir, en lo sutil. ¿Qué es lo más sutil que nosotros tenemos? A nivel psicofísico, nuestra mente. ¿De acuerdo? Y luego un paso más allá de nuestra mente está nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo, el que podemos tocar, que está compuesto de 5 elementos, de la combinación de 5 elementos. ¿De acuerdo? En segundo paso, o en segundo, voy a actuar de pensamiento, de palabra o con obras. La acción implica pensamiento, palabras y obras. Y finalmente obtengo los resultados conforme a lo que soy. Si yo no entiendo muy bien qué es lo que soy o quién soy, yo finalmente me voy a convertir, quizá me convierta en algo que no soy. Y por eso muchas veces alguien, en teoría bueno, porque todos somos buenos por naturaleza, no sé si lo sabéis. Muchas veces las personas tendemos a pensar que el ser humano es malo. No, el ser humano es bueno por naturaleza. La pila que llevamos todos dentro es como este mando a distancia, lleva una pila. Esa pila lleva energía y esa energía es buena. Ahora, ¿qué es lo que yo hago con esa energía? Si yo esa energía la tiro a un depósito de agua, contamino el agua y ya no puede beber nadie. Pero si yo, por ejemplo, esta pila la utilizo precisamente para poder manejar el ordenador, ¿no? Puede ser algo productivo, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Entonces, todos por naturaleza somos buenos. Ahora, muchas veces nos desviamos precisamente porque al no entender, y es algo en lo que vamos a profundizar, no entender quiénes somos en realidad, no sabemos cuál es el propósito, al no entender quiénes somos, no entendemos cuál es el propósito de nuestra vida y finalmente terminamos teniendo una vida sin propósito, que es lo que nos ocurre a la mayoría, que tenemos una vida sin propósito y nos desviamos del camino de quién soy yo en realidad. De esta manera, a través de la ley del karma, yo voy a atraer, tal como he explicado, voy a ir atrayendo los resultados de mis acciones que nacen en mi pensamiento, ¿vale? Y es una ley que no para, o sea, es una ley que no cae, es una ley que está vigente, es una ley contra la cual yo no puedo hacer prácticamente nada. ¿O sí? Vamos a ver cómo podemos hacer algo, ¿ya? Para obtener unos resultados mejores. El cómo, yo lo he encontrado en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 25, en los versículos 14 a 30. Y os voy a contar la parábola de los talentos. No sé si os suena la parábola de los talentos, ¿sí? Para los que no os suene, os la voy a contar. Dice así: un hombre que se iba al extranjero llamó a sus siervos y les encomendó su hacienda. A uno dio 5 talentos, a otros 2 y a otro 1, a cada cual según su capacidad, y se ausentó.
Enseguida, el que había recibido 5 talentos se puso a negociar con ellos y ganó otros 5. Igualmente, el que había recibido 2 ganó otros 2. En cambio, el que había recibido 1 se fue, cavó un hoyo en tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo vuelve el señor de aquellos siervos y ajusta cuentas con ellos. Llegándose al que había recibido 5 talentos, presentó otros 5, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes otros 5 que he ganado. Su señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel, en lo poco has sido fiel, al frente de lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegándose también al de los 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes otros 2 que he ganado. Su señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel, en lo poco has sido fiel, al frente de lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegándose también al que había recibido 1 talento, dijo: Señor, sé que eres un hombre duro, que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por eso me dio miedo y fui y escondí en tierra tu talento. Mira, aquí tienes lo que es tuyo. Mas su señor le respondió: siervo malo y perezoso, sabías que yo cosecho donde no sembré y recojo donde no esparcí. Debías pues haber entregado mi dinero a los banqueros y así al volver yo habría cobrado lo mío con los intereses. Quitadle por lo tanto su talento y dádselo al que tiene los 10 talentos, porque a todo el que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y a ese siervo inútil echadle a las tinieblas de fuera, allí será el llanto y el rechinar de dientes. Un poco duro, ¿no? Un poco duro. Yo me voy a confesar, y ya de paso me confieso a Janardhan y le agradezco su persistencia. Yo llevo meses sin sentarme aquí a dar ningún tipo de charla por decisión propia. Luego fueron otras circunstancias y yo leyendo esta parábola dije: no, me tengo que sentar aquí. Me tengo que sentar aquí porque no es falsa modestia, de las capacidades que tengo en la transmisión. Puedo transmitir. Hay personas que son buenas haciendo otras cosas. Yo, pues, gracias a Krishna, pues, se me da bien hablar, se me da bien transmitir. Es un talento que yo no quiero guardar debajo de la tierra. Entonces, gracias a la persistencia de Janardhan y gracias también en este caso, a esta parábola de los talentos, pues dije: mira, yo no voy a enterrar este talento en la tierra y lo voy a poner a rendir, no para mí, pero lo voy a intentar poner a rendir para los demás. Por eso estoy sentado aquí. Me permitís esta pequeña confesión. También me gusta el chocolate. Puestos a confesarnos, también me gusta el chocolate. Bien. Decía Albert Einstein que la mente intuitiva es el don sagrado, es el don sagrado, y la mente racional su fiel sirviente. Hemos creado una sociedad que ensalza al sirviente y ha olvidado el don. ¿De acuerdo? Es decir, cuando nosotros tenemos un don, tenemos que explotarlo. Tenemos que explotarlo. ¿A través de qué? De los talentos. Y vamos a ver qué diferencia existe entre don y talento. Pero antes vamos a hacernos la siguiente pregunta. Cada uno, y luego si alguien la quiere compartir, que lo comparta. ¿Cuál es el don que hemos recibido? ¿Cuál es el don que cada uno de vosotros ha recibido? Teniendo en cuenta que el don es algo que se recibe de nacimiento, es innato. ¿Vale? Pensadlo. 5 segundos. Y que cada uno diga: mi don es este. ¿Vale? ¿Alguien que lo quiera compartir? ¿Cuál es vuestro don? La vida. ¿Tu don es la vida? La vida. Todos estamos vivos, no estamos muertos. O sea, dices que es algo que recibes al nacer, ¿no? Sí. No lo conseguimos, recibimos la vida. Es un don. Bueno. ¿Cómo eliges qué hacer con ella? Bien. Eso es discutible en tanto en cuanto que nosotros nunca morimos porque somos almas espirituales eternas. Con el nacimiento recibimos un cuerpo. ¿De acuerdo? Por eso digo, puede ser discutible, pero bien, te agradezco tu aportación. ¿Sí? Mi don es el de la bondad. ¿Perdón? Bondad, generosidad. Eres generosa. Sí, ayudar a los demás. Perfecto. Transmitir
Y es lo que te viene a ti innato desde nacimiento. Innato, es innato. Tú eres generosa desde Que nacimiento. lo haga porque por el momento, como por esperar algo, no es porque me nace. Cuando a uno le nace algo de dentro de uno, es algo innato. ¿Vale? Ya viene con uno. Con uno. Viene de fábrica, ¿no? Bien. Tienes un sello que pone Made in Bondad. Bien. Yo creo que tenemos más de uno, ¿eh? Bueno, lo podemos, cada uno lo puede analizar a sí mismo. Para sí Uno mismo. de mis dones es el mismo que el de ella. Y el otro es que siempre hago lo que me dice el corazón, aunque vaya en contra de mis principios. Perfecto. Luego vamos a hablar sobre ese punto que es muy importante, lo que tú acabas de decir. ¿De acuerdo? Bien. El don que todos hemos recibido y que es único es el amor. El amor. El alma es amor, porque proviene del amor. Todos tenemos un don y luego tenemos o podemos tener muchos talentos, pero todos tenemos un don y ese don es el de amar. El alma espiritual lo único que anhela es amar. ¿A quién no le gusta que le amen? ¿Quién rechaza un abrazo? ¿Quién rechaza un beso? ¿Quién no ha buscado nunca pareja? ¿Quién no le gustaría tener un compañero, alguien con quien poder compartir, alguien con quien poder confesarse? Todo el mundo queremos, todo el mundo necesitamos amar a otra persona. Y porque amamos a otras personas, somos amados. Ese es el don más importante y único que recibimos nosotros cuando nacemos. Mi hijo que andaba por allí es una fuente de amor, no hace nada más que dar amor. Tiene 2 años y 7 meses y todavía no ha aprendido otras cosas. Entonces es una fuente de dar amor. Cuando ya aprenda otras cosas se volverá como yo. Espero que no. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los talentos que hemos recibido? Ya hemos visto el don. ¿Cuáles son los talentos? Y luego vamos a ver la diferencia entre don y talento. A ver, 5 segundos. El mío creo que es la intuición. Intuición, un talento. Bien. ¿Más? Creatividad. Creatividad. Bien. ¿Más? ¿No? Bien, bien. ¿Qué son los talentos? Los talentos son aquellas cualidades o habilidades, son los vehículos a través de los cuales nosotros atendemos al don principal, al don del amor. ¿Podemos atender a través de la creatividad? Claro que sí. ¿A través de la intuición? Sí. Todos tenemos un cierto grado de intuición, pero la intuición se puede seguir trabajando y ponerla al servicio del amor. Por lo tanto, el talento es el vehículo que yo utilizo para potenciar ese don, para sacarle partido, para desenterrarlo, ¿no?, de la tierra y ponerlo a trabajar al servicio del amor. Y el amor se materializa precisamente lo que acabo de decir antes de la palabra amor, en el servicio. Amor y servicio es un tándem, es como marido y mujer. No existe servicio sin amor y no existe amor sin servicio. Quien ama tiene que servir y quien sirve es porque ama. No se puede separar. Es como si fueran siameses, ¿de acuerdo? Marido y mujer, como siameses, no se pueden separar. Y entonces, ¿cómo relacionamos esta parábola de los talentos que he leído con lo que hemos hablado? Es decir, sabiendo que mi don principal es el amor, ¿cómo puedo coger yo los talentos que cada uno tenemos y que podemos trabajar y cómo los podemos poner al servicio del amor hacia los demás y el amor hacia uno mismo, con el fin último de llegar al amor por Dios? Pero nos vamos a quedar en una plataforma un poquitín más tangible, que no sé vosotros, yo a Dios todavía no lo he visto, yo a Krishna todavía no lo he visto. Pues sí, lo veo en las deidades, pero todavía soy tan sumamente torpe que muchas veces solamente veo figuras. ¿De acuerdo? Entonces vamos a quedarnos en el plano un poquitín más tangible, menos metafísico. ¿Cómo voy a poner a trabajar mis talentos y cómo puedo relacionar esos talentos que yo tengo con el don principal que me ha dado la vida, que me ha dado Krishna, que me ha dado Dios? Entonces os voy a dejar 3 ideas poderosas. En primer lugar, el don de servir a los demás
es el sentido de la vida. Es decir, mi vida tiene sentido en tanto en cuanto sirvo a los demás. La segunda idea que os quiero dejar es que el talento se desarrolla con práctica y con pasión. Pasión es otro aspecto del amor. Existe el amor y cuando existe el amor tiene que haber pasión. Si no hay pasión es que no hay amor. ¿De acuerdo? Entonces, yo tengo que coger esos talentos, que sepa que los puedo desarrollar y tengo que aplicarle pasión para que eso florezca. Y la tercera idea poderosa que os quiero dejar es que hay que pasar del modo servirse de los demás al modo servir a los demás. Es decir, tengo que pasar, es como pasar del modo activo al modo avión del avión, o sea, del móvil, ¿de acuerdo? ¿Vale? Paso del modo avión al modo activo. Normalmente nosotros, ¿qué es lo que solemos hacer? Nos apalancamos en los demás, en el tiempo de los demás, en la experiencia de los demás, en el conocimiento de los demás, para sacar provecho para uno mismo. ¿Eso está bien? Bueno, está bien, ¿de acuerdo? Pero ¿qué es lo que está mejor? Pasar del modo servirme de los demás al modo servir a los demás. De esa manera vais a ver cómo se potencia vuestro don y al mismo tiempo vais a encontrar las vías para trabajar vuestros talentos en pos del amor. ¿Bien? ¿Todo esto os suena bien? ¿Os suena bien? Sí, bien. Dime. Pero en algún momento para poder servir a los demás, tienes que servirte de los demás. No, llega un punto en que por mucho que busques conocimiento en los libros, necesitas conocimiento de otras personas. Correcto. De Eso, experiencias, sí. para poder continuar tu camino, tu crecimiento y poder ayudar a los demás. Correcto. Mira, te hago una puntualización. Seguro que has escuchado la frase de yo me he hecho a mí mismo. Sí. ¿No? Yo me he hecho a mí mismo. Esa frase es falsa. Es falsa. Nadie se hace a sí mismo. ¿Por qué? Porque Eres conjunto de otras experiencias. de otras experiencias y nosotros vivimos en una sociedad de interrelaciones. El ser humano, por naturaleza, es un individuo social. Luego, al final lo veremos. Realmente el ser humano es una entidad emocional con capacidad de inteligencia, de aplicar una inteligencia racional. Pero no, el ser humano no es, como se dice, un animal racional que siente, sino que es un ser que siente y que tiene la capacidad de racionalizar las cosas. Entonces, en esa emotividad, muchas veces cuando nos dedicamos al aspecto trascendental de las cosas, rechazamos la emoción, rechazamos la emotividad, rechazamos el afecto, el dar un abrazo. Yo en mi experiencia, y he pasado por ahí, creo que me he equivocado profundamente. Primero está sentir, primero está tener contacto con los demás. Y cuando yo tengo esa experiencia, podré sentir en la parte más trascendental, más cerca a Dios. Pero yo no puedo acercarme a Dios obviando a los demás. Como yo no puedo decir soy espiritualista cuando como carne y me estoy beneficiando del sacrificio y la matanza indiscriminada de otras entidades vivientes. Estoy cooperando al asesinato en masa. No me puedo llamar trascendentalista si coopero con el asesinato en masa de otras entidades vivientes. Son cuestiones antagónicas. ¿De acuerdo? Entonces, no puedo hacerme a mí mismo si no soy capaz de vivir en sociedad e interrelacionarme, porque efectivamente yo necesito las palancas de otros para poderme hacer yo. Pero yo no me hago, otros me ayudan a hacerme, igual que yo ayudo a otros a hacerse. ¿De acuerdo? Ok. Bien, Víctor Franklin, que es psicólogo austriaco, dice, no te preguntes qué puedes darle a la vida, sino qué puedes, no te preguntes qué puede darte la vida a ti, sino qué es lo que tú puedes darle a la vida. ¿De acuerdo? Es decir, te tienes que hacer, o nos tenemos que hacer una pregunta poderosa. ¿Para qué hago lo que hago? La pregunta es ¿para qué?
no porque hago lo que hago. ¿Cuál es la diferencia que hay entre preguntarse el para qué o el preguntarse el por qué? Puede parecer que la pregunta es igual o es muy similar, pero hay un matiz muy importante. Cuando yo hablo del para qué, estoy poniendo a los demás por delante de mí. Cuando yo normalmente me pregunto el por qué, me estoy poniendo yo en primer lugar respecto a los demás. Cuando yo me pregunto el por qué, normalmente es porque estoy huyendo de algo. Si yo huyo de algo, no estoy actuando de acuerdo al amor, sino de acuerdo al miedo. Y, digamos, el amor y el miedo son antagónicos. Donde hay amor no hay miedo, y donde hay miedo no hay amor. Es donde existe luz no hay oscuridad, y donde hay oscuridad no existe luz. La luz es el amor, el miedo es la oscuridad. El amor está en tamoguna, en bondad, y el miedo, perdón, en satvaguna, en bondad, el amor, y el miedo está en tamoguna, en ignorancia. ¿De acuerdo? Esa es la pregunta poderosa que yo me puedo hacer. ¿Para qué hago lo que hago? Y esto nos tiene que servir a nosotros de reflexión. Cada vez que vayamos a hacer algo, preguntarnos el para qué, no el por qué. Y una idea poderosa: servir es la forma más potente de contribuir al proyecto colectivo llamado vida, que es un poco lo que hablábamos con nuestro amigo. Si yo quiero colaborar, contribuir al proyecto llamado vida, que la vida no es una cosa mía, es una cosa de todos, es un proyecto común de todos, de las plantas, de los animales, de los seres humanos, de los semidioses, de todos. Si yo quiero contribuir con el proyecto vida, lo que tengo que hacer es servir, porque servir es la forma más potente de contribución. ¿Os suena? ¿Os resuena dentro? ¿Sí? Bien. Otra cosa importante, os estoy martillando hoy, Otra cosa importante. Elige solamente lo que amas, lo que amas. Y León Tolstoy, que es un escritor ruso, dice: si no se tomara la vida como una misión, dejaría de ser vida para convertirse en un infierno. ¿Esto qué significa? Todos nosotros tenemos una misión en la vida. Nosotros no hemos caído de aquí, en este mundo, como de repente cae una pera de un peral. No hemos caído porque sí, hemos caído por algo. Pero tenemos que descubrir ese algo. ¿Para qué? Para que nuestra vida tenga una misión, tenga un propósito y no se convierta en un infierno. ¿Vosotros sabéis por qué sufrimos? ¿Sabéis por qué sufrimos? Básicamente sufrimos porque no hemos encontrado el propósito de nuestra vida. No sabemos a qué carajo hemos venido aquí. No lo hemos entendido. No lo hemos entendido. Si lo hubiéramos entendido, pondríamos a trabajar nuestros talentos y el resultado sería llenarnos de amor. ¿Sí o no? Y como donde hay amor no existe sufrimiento. ¿De acuerdo? Bien. Por lo tanto, todos venimos con un propósito en la vida. ¿Alguien piensa que no ha venido con ningún propósito, que está aquí por... ¿Alguien piensa que no tiene propósito? ¿Solo un propósito? O muchos. Vosotros os imagináis una cola ahí en el éter, o donde queráis imaginároslo, una cola de gente, personas, animales, plantas, y de repente llega Pedro, ¿no? Llega Pedro y dice: bueno, que me voy para la tierra, que me ha tocado la tierra, y a ver, y le dice Krishna: tú, carpintero, venga, para abajo. Llega Pedro, pum, carpintero. Llega María y dice: a ver, ¿y a mí qué me toca? A ti tú vas a ser broker de bolsa. Para abajo, a la tierra. Llega una ardilla y dice: ¿y a mí qué me toca? Tú, ardilla. Venga, pues a ser la mejor ardilla. Y de repente llegas tú, dice: ¿y a mí qué me toca? Dice: tú te fastidias, tú no tienes propósito, a la tierra, apáñatelas. No tiene ningún sentido. Todos tenemos un propósito a la hora de venir aquí.
La ardilla, el propósito de una ardilla, ¿qué es lo que hace una ardilla? Una ardilla es una ardilla. No es un pájaro. ¿Vosotros os imagináis una ardilla comportándose como un pájaro? Es absurdo. ¿Un pájaro cómo se comporta? ¿Como un perro? No. Un pájaro es un pájaro, una ardilla es una ardilla, un ser humano es un ser humano y cada uno de nosotros tiene un propósito en la vida. Cuando uno no actúa de acuerdo a su propósito, a eso se le llama locura. Esquizofrenia. Es decir, soy, no soy, quiero estar pero no quiero estar, no sé muy bien qué hacer. ¿Entendéis? Es lo que decía un director de cine, que decía, cuando estoy en París quiero estar en Nueva York y cuando estoy en Nueva York quiero estar en París. O eres de París o eres de Nueva York. Aprovecha y cuando estés en París, estate en París y cuando estés en Nueva York, estate en Nueva York. ¿De acuerdo? Entonces todos tenemos un propósito en nuestra vida. Vamos a hacer un pequeño ejercicio, vamos a responder a 5 preguntas. Y vais a responder lo primero que se os ocurra, pero lo que se os ocurra no desde la cabeza, sino desde el corazón. ¿De acuerdo? Estaría genial si tuvierais un papel y un boli, ¿vale? Pero como si alguien tiene, pues que lo saque y lo apunte, o si no, que se lleve los deberes para casa, ¿de acuerdo? La primera pregunta es, ¿cuál es el propósito de tu vida? Respondemos ya. La segunda pregunta es, ¿qué es aquello que más amas? ¿Qué es lo que te estremece? No de miedo, ¿eh? ¿Vale? Ya. Tercera pregunta. ¿Qué es aquello que haces y que amas hacer? Cuarta pregunta. ¿Para qué has sido llamado? Y la quinta pregunta. ¿Cuáles son tus cualidades o talentos innatos? ¿Tenemos ya las 5 respuestas a las 5 preguntas? ¿Y es la misma en todas? Bueno, pues si es la misma, pues genial, te ahorras boli y papel. Bien. No lo sé, ¿no? No lo sé. Es posible que diga, no lo sé. Entonces somos la ardilla que se comporta como un pájaro. Bien. ¿Cómo sé? Para los que dicen no lo sé. ¿Cómo sé que algo es el propósito de mi vida? Porque muchas veces dicen, yo es que no sé exactamente el qué. ¿Cómo sé que algo es el propósito de mi vida? Y es sencillo saberlo. Y te voy a dar 4 porqués. El primero, porque lo que haces, lo haces desde el corazón. Es decir, desde el amor, no desde el miedo. Esa es la primera pauta o la primera pista que tú puedes tener o que puedes seguir para saber exactamente cómo saber si algo es el propósito de tu vida o no. El segundo porqué es porque te gusta hacerlo. Simplemente. El tercero es porque se te pasa el tiempo volando, sin darte cuenta. Y el cuarto, porque lo harías gratis. ¿Vale? Tú si realmente quieres encontrar el propósito de tu vida, tiene que ser algo que lo hagas desde el corazón y desde el amor. Que te guste hacerlo, que se te pase el tiempo volando haciéndolo y que lo harías gratis, que no cobrarías. ¿Lo entendemos? ¿Vale? Podemos encontrar ya más o menos cuál es el propósito de nuestra vida con todo lo que hemos visto y estas 4 claves. Bien. Y os doy 3 ideas poderosas. Primero con una frase, cuando eliges lo que amas, das un paso en tu vida hacia algo más grande que tú mismo. Nosotros estamos llamados a dar pasos hacia algo más grande que nosotros mismos. Es ridículo quedarnos en nuestra zona de confort. Todos vivimos bien en nuestra zona de confort. Yo he vivido durante meses muy bien en mi zona de confort. Y yo hoy estoy saliendo de mi zona de confort. ¿De acuerdo? Todos nosotros tenemos que salir de nuestra zona de confort porque estamos llamados a hacer algo que es más grande que nosotros mismos. Es creérselo, no tenérselo creído, que es diferente. Es creérselo. Y yo me lo creo cuando realmente puedo aportar valor a los demás. ¿De acuerdo? Y esas 3 ideas poderosas son, elige siempre desde el corazón, no desde la cabeza. Segundo, no tomes decisiones desde el miedo, sino desde el amor. Es decir, desde el corazón. Y en tercer lugar, vive por algo más grande que tú y si la idea no te convence, es que es una idea que no vence.
Si la idea no te convence, es una idea que no vence. ¿Bien? Como he dicho antes, el ser humano es un ser emocional. La entidad viviente, el alma, lo que somos, la pila que mueve este cuerpo, es una pila que todo lo que está compuesto es amor. ¿Por qué? Porque es una chispa divina y Dios es amor. Krishna es amor. Si estamos hablando de que una chispa de fuego es fuego y puede prender un bosque, como una chispa de lo divino y lo divino es amor, Krishna es amor, no va a ser amor. En una parte, digamos, centesimal, pero es amor igualmente, ¿de acuerdo? Por lo tanto, al ser humano le mueven dos cosas, o el amor o la ausencia del amor. Lo que tenemos que ver o analizar cuando nosotros actuamos es si estamos actuando desde el amor o estamos actuando desde la ausencia del amor. Cuando yo actúo desde el amor aporto valor. Cuando yo actúo desde la ausencia de amor, resto valor. ¿De acuerdo? ¿Cómo sé cuando aporto valor o cuando resto valor? Existe una fórmula matemática que es C más H, y todo esto entre paréntesis, por A. La C es el conocimiento, que sumado con la H, que son las habilidades, crea un conjunto muy interesante. ¿Sí o no? Conocimiento y habilidades, experiencia en la vida, es lo que normalmente, tradicionalmente, es lo que buscan los selectores de personal para las empresas. Pero existe un factor multiplicador de las otras dos variables anteriores. Y aquí, Janardan, como es matemático, estoy apelando a su punto débil. ¿Cuál es ese factor multiplicador que es otra variable? La actitud. La actitud siempre multiplica. ¿Yo por qué soy guay para mi hijo? Creo yo que soy guay para mi hijo. ¿Por qué soy guay para mi hijo? ¿Por qué mi hijo me dice, ay papá, cuánto te quiero? ¿Por qué me dice? ¿Porque soy licenciado en Derecho? ¿Porque practico artes marciales y sé dar 3-4 mawashigeris con la pierna en alto y gano combates? No, a mi hijo le da lo mismo. Yo soy guay para mi hijo porque le abrazo, porque le doy la oportunidad de desarrollarse, porque juego con él, porque le regaño cuando le tengo que regañar y le doy un beso cuando le tengo que dar un beso. Entonces él no tiene en cuenta que soy licenciado en Derecho, que soy cinturón negro de karate, no tiene en cuenta eso. Tiene en cuenta que su padre es como es. Vosotros, cuando tenéis un amigo, ¿por qué tenéis ese amigo? Acordad de vuestros amigos de la infancia. Esos amigos, uno o dos que tenemos, no más, que siempre están ahí para cualquier cosa. ¿Por qué? Porque son guays. No se han dado un currículum vitae para ser amigos vuestros. A vuestros padres no le habéis pedido el currículum. Ah, mamá, tú eres guay porque tienes 20 años de experiencia como madre. ¿No entendemos? Con la actitud, con la buena actitud. Actitud. Y la actitud siempre se focaliza desde el amor. Por lo tanto, nuestras acciones están en el amor o están en la ausencia de amor. En segundo lugar, el amor tiene que ver con lo que eres y la ausencia de amor con lo que deseas. ¿Entendemos esta diferencia? ¿No os pasa que a veces deseamos algo que es contraproducente para nosotros? Por ejemplo, a mí me gusta el chocolate. Si deseo tomarme un litro de chocolate, ¿qué me va a pasar? Me voy a poner malo. Lo que deseo es una cosa, pero lo que soy, hablando en términos físicos, mi cuerpo no acepta eso que deseo. ¿De acuerdo? ¿Lo entendemos? ¿Entendemos el símil? Bien. Y todos nacemos con un propósito ligado al amor, pero el deseo muchas veces nada tiene que ver con el propósito de la vida. Es decir, muchas veces deseamos hacer algo porque nuestra mente es muy voluble, muy cambiante, y eso nos desvía del propósito de nuestra vida. ¿Qué es lo que le estaba ocurriendo a Arjuna? Su mente vacilante le estaba diciendo, no pelees, no te enfrentes con tus familiares, no, déjalo estar, vete al bosque, ponte un taparrabos y ponte a meditar, que eso es guay.
¿Para qué vas a estar aquí batallando? ¿Para qué vas a matar? No tiene sentido. Es mejor, pues eso, irte al bosque a meditar, a estar tranquilo, a que no te toquen las narices. Pero Arjuna era un kshatriya. La naturaleza del kshatriya es la administración y la pelea, la lucha por un bien superior. No podía dejar ese bien superior, no podía dejar de actuar conforme a su naturaleza para un bien superior, asumiendo funciones de alguien que no era, que es lo que nos decía Krishna, lo que decía Krishna en el verso 35 del Bhagavad Gita. ¿Entendemos la relación que existe entre el verso y todo lo que estamos hablando? ¿De acuerdo? Y las tres claves que refuerzan esto, precisamente lo da Krishna en el verso 3, en el 4 y en el 5 del Bhagavad Gita, cuando dice: la Suprema Personalidad de Dios dijo: oh Inmaculado Arjuna, ya he explicado que hay dos clases de hombres que tratan de comprender al ser. Algunos se inclinan a entenderlo mediante la comprensión filosófica e empírica, y otros se inclinan a entenderlo mediante el servicio devocional. Uno no puede liberarse de la reacción por el simple hecho de abstenerse de trabajar, ni puede uno lograr la perfección únicamente por medio de la renunciación. Todo el mundo está forzado a actuar irremediablemente conforme a las cualidades que ha adquirido de las modalidades de la naturaleza material. Por lo tanto, nadie puede dejar de hacer algo, ni siquiera por un momento.